Es una que... Y la enfermedad es una manera en que la vida trata de mostrarnos de que verdaderamente lo que se puede entender como algo que nuestra mente ve como malo para nosotros, en realidad es lo contrario. Independientemente de que esa comprensión misma adviene después de alcanzar un nivel de conciencia, se puede decir, donde uno se percata que justamente en el Tao encontré esta expresión también, que el sabio dice, abraza la unidad prístina. En realidad que la vida es una en su manifestación y que nuestras mentes, condicionadas por el agrado y el desagrado, es lo que ve las cosas que le desagradan como malas o no buenas. Sí, pero eso está bien, pero o sea que los pares de opuestos, por ejemplo, creo que en perfección están los conceptos conciertan contextos en donde los opuestos se cancelan. O sea que así como vos estábamos comentando, ¿verdad? De que acá por ejemplo enterramos una comadreja que los perros mataron, ¿verdad? Cazaron, y vos comentaste que un gato también cazaban y vos enterraste profundo, pero los perros, o sea que en la práctica podemos decirlo, por eso es lo que acá por ejemplo yo hago una mala distinción en la vida práctica y cotidiana. Por ejemplo, nosotros ponemos el plato de comida en la mesa y ponemos una comida higiénica, rica. No vamos a agarrar esas cosas, ¿verdad? Abusan ahí, mezclar, o lo que sea. ¿No? Por ejemplo, si nos vamos al baño, ¿verdad? Entonces se entiende que de un agujero sale el desperdicio de energía que va hacia otro lado a cumplir una función, y del otro agujero que es la boca entra una... No se mezclan ahí los opuestos entre comillas, o sea que cada cosa tiene su lugar. O sea que lo que yo digo es de que el agrado y desagrado en ese nivel, en el nivel de las cosas prácticas o manera normal o sentido común, está bien, porque no podés agarrar y mezclar una cosa que te puede dar o sea que no se puede, o sea, no se puede. Por eso los doctores por ejemplo tienen que hacerse un lavado de madre extra, si vas a hacer una operación tiene que estar totalmente, ¿cómo es que le llaman ellos? Estéril, inmunizado, o sea que limpio, y ahí vos podés abrir el cuerpo y con taponato, todo tiene su protocolo para seguir, para no mezclar, vamos a decir, de lo puro con lo impuro, pero en ese nivel de sentido común y de practicidad en el cual nosotros nos manejamos de una manera en la cual preservamos o intentamos preservar nuestra salud, preservar nuestra higiene, preservar nuestra comodidad también, ¿verdad? Y entonces después vos decís, sin embargo, bueno, pero el agrado y desagrado está bien ahí, yo te diría, porque cumple una función muy importante. Y entonces el agrado y desagrado sería en lo que respecta a la mente y al ego, que se resiste ante el movimiento vital, ¿verdad? El movimiento de las circunstancias y situaciones en las cuales
se presentan en nuestra vida y tenemos que responder, ¿verdad? No reaccionar, sino responder adecuadamente a los desafíos o a las maneras en las cuales se requiere de nosotros en la vida, en nuestra vida particular, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo diría como una especie de, pero, ojo, hay sectas o prácticas, ¿verdad?, que están en parte emparentadas con la meditación también, en la cual lo que vos haces justamente para ir en contra o para quitarte ese condicionamiento mental tan fuerte. ¿Te acordás que Anandamurti, por ejemplo, hacía cosas similares, verdad? Bueno, que vos agarrás, por ejemplo, un pedazo de cadáver en plena descomposición y metes en la boca, o si no agarrás materia fecal y te... ¿entendés? Hay gente que hace también para dar una enseñanza de que vamos a ir más allá de nuestro... Pero como dijimos del monacato hace rato, ¿verdad?, no es para todos. Pero es importante que algunos hagan para saber que eso se puede superar, ese condicionamiento, pero no es una cuestión que es necesaria para todos. Entonces lo que yo digo nomás es justamente realmente nosotros, como vos solés decir, para nosotros, o sea, para los intelectuales o el filósofo, la persona que tiene más inclinación de pensadores, ¿verdad?, lo cual no excluye, o sea, lo cual no significa que nosotros rechazamos la devoción, al contrario, ¿verdad?, aceptamos y tenemos más profundo nomás. O los rituales y todas esas cosas, o sea que nosotros, como lo que vos solés decir, de todo por dentro nomás, ¿verdad?, todo vamos a hacer por dentro. Y entonces la gente que se mueve y que va con las cosas exteriores está bien, ¿verdad?, para ellos. Pero nosotros, como te digo, hacer esas cosas, por eso es lo que te digo, el tema del agrado y desagrado es, yo creo, cierto. Y es una cuestión yo diría, de que el ego y la atención no pueden coexistir en un mismo lugar. O sea, el ego y la atención, porque si vos estás prestando atención, ahí no está el ego. Pero si vos estás reaccionando ahí, lo que sea, ahí no estás prestando atención. Claramente en ese contexto no pueden coexistir. Lo mismo que el sufrimiento y la conciencia. Si vos estás en un estado plenamente consciente y vos tenés un dolor, eso también dice en el Gita. En el Bhagavad Gita dice que aún ni el más intenso dolor le hace retroceder al sabio, o le quita al sabio de su estado de conciencia, ¿entendéis? Pero si supera la conciencia y el dolor, ay, no, lo que sea, uno sufre, pero no pueden coexistir ni la atención ni el ego ahí en el mismo lugar y tiempo, o si querés ponerlo, ni el sufrimiento ni la conciencia. Porque la atención desplaza el ego, tira afuera y vos estás ahí atento. O la conciencia disipa el sufrimiento y sí podés estar teniendo un dolor, ¿verdad? Pero no vas a tener esa especie de humo psicológico en el cual vos estás totalmente ahí. Eso es lo que yo podía decir, pero el agrado y desagrado me parece una cuestión más compleja porque lo natural es lo agradable. Yo diría, lo natural sería lo agradable y perseguir lo agradable. Y también lo natural sería huir de lo desagradable o evitarlo, ¿verdad?, en lo posible. Pero sabiendo de que a veces el camino, eso es lo que yo diría, así yo te refutaría, yo te diría, en realidad lo que vos estás diciendo nomás es lo siguiente: a veces el camino hacia lo agradable pasa por lo desagradable. Eso es lo que te podría decir. O sea que, porque lo agradable sería el estado normal y natural de las cosas. Ahora, ese estado es posible mantenerlo perpetuamente. No, ¿verdad? Pero yo diría, justamente por las cosas prácticas y por la plomería
material del mundo, ¿verdad? O sea que tenemos que a veces, y esto es una cuestión que se plantea interesante también, ponerle en un sistema, por ejemplo, similar al sistema de castas, por ejemplo, hindú, que el que está en la casta más elevada no puede tocar cosas impuras, ¿verdad? Y solamente el que está en la casta inferior tiene que lidiar con la cagada de vaca o con la basura, pero el elevado no puede. Por eso te digo que eso sirve para destruir esa especie de sistema si se presenta como una especie de sistema artificial, ¿verdad? O falso, o que de alguna manera distorsiona nuestra humanidad más genuina, ¿verdad? Y bueno, pero eso es todo cosa de los hindúes, el tema de las castas, ¿verdad? Pero lo que Anandamurti hacía era, como te acordarás, es que él lo que agarraba, aparentemente lo que él agarraba, porque así le decía a la gente, bueno, andate a tal lugar y ahí vas a encontrar un cadáver, y agarrar un pedazo del cadáver y meter en la boca. Entonces la gente se iba y hacía eso, pero por supuesto con un tremendo shock al ver el cadáver y al oler, ¿verdad? Pero al meter en la boca sentía que era algo dulce, y ahí se despertaba aparentemente, ¿verdad? Y veía que no había nada, no hubo un cadáver nunca. Entonces lo que Anandamurti aparentemente hacía era, él solamente le hipnotizaba a la persona, ¿verdad? O creaba una especie de alucinación. O sea, él ponía un caramelito, un dulce ahí en el piso, pero se iba y le decía, ya hay un cadáver, y tan fuerte era la sugestión, por lo visto, la alucinación o la hipnosis, que la persona se iba y en vez de ver el mero caramelito o el dulce, ahí veía el cadáver con plena descomposición, pero igual al seguir la orden del gurú, metía en la boca, y ahí al meter en la boca el caramelo se revelaba como tal, ¿verdad? Entonces, aunque hay gente que hace literalmente eso, ¿verdad? Él hacía como una especie de enseñanza porque tenía un dominio, un poder especial, ¿verdad? O lo que sea que podía hacer eso. Y entonces, justamente con lo que vos estás diciendo, superame lo desagradable. ¿Entendés? La vida no es solo lo agradable. Bueno, y ahí voy a entender la enseñanza. Y entonces, como te digo, yendo hacia lo agradable por el camino desagradable, o tomando un atajo de lo desagradable porque todo se basa acerca de eso. Toda la civilización, los hospitales, ¿por qué le vamos a causar dolor a alguien? Para evitarle un dolor mayor, ¿entendés? Si vamos a cortarle un miembro, si vamos a cortarle un pie, ponerle a un diabético, ¿por qué? O un dedo, porque se está gangrenando ese miembro, y si no cortas va a contaminar todo el cuerpo. Entonces se corta la parte, se le causa un dolor para evitar un dolor mayor. Esa otra, si lo ponemos como el placer y dolor, en vez de agradable y desagradable, ahí se revela más, te voy a decir, se revela más claramente el núcleo del argumento que yo te estoy diciendo, pero ahí también se ve de que si uno solamente, el placer por sí solo es una especie de morbosidad. Claramente, uno, el cuerpo no puede aguantar placer constante, ¿verdad? Y dos, la mente se embota cuando uno está demasiado en el placer o en la búsqueda del placer, ¿verdad? Pero si vos decís lo agradable no necesariamente, ¿por qué? Porque, o sea, el placer, bueno, lleva más hacia lo físico también, pero bueno, o sea, estoy haciendo algunas consideraciones en el sentido en el cual aparentemente la vida se presenta con esa, o sea, por eso también el joie de vivre, como dicen los franceses, el gozo de vivir, el mero hecho de ser es una especie de algo agradable. O sea, el existir, claro, proveído de que uno no tenga una enfermedad, malestar, alguna cuestión, ¿verdad? O un animal, ¿verdad? El hecho de estar nomás ahí, ¿verdad? De existir, es algo que yo diría o sea, es más agradable que desagradable, yo diría, porque lo desagradable siempre viene por alguna especie de motivo, como dice Nisargadatta. Para la felicidad por motivo no es felicidad real, o la especie de, siempre hay un motivo para el sufrimiento, para la infelicidad. Pero lo que yo diría, por eso te digo, no sé, o quizás
eso es lo que yo podría decir. O sea, la vida en sí no tendría sentido crear vida o crear un sistema, poner en el cual lo desagradable fuese la norma y a lo que tenemos que apuntar o algo por el estilo. No tiene luego sentido, ¿entendés? O sea que ni el dolor en sí, pero ahí, por eso te digo, hay una especie de, quizás seguir la exploración entre lo agradable y desagradable y el placer y el dolor, y entendiendo también de que lo desagradable y el dolor, lo doloroso, o los misterios dolorosos, como dirían los católicos, ¿verdad?, están también incrustados en la especie de conciencia colectiva, ¿verdad?, y de que en parte se presentan como inevitables quizás, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo decir, pero como te digo, yo no puedo negar que la especie de fin o propósito de la vida en sí tiene que tener, lo agradable está como en la especie de raíz misma, ¿verdad?, quizás mezclado con un poco de lo desagradable, ¿verdad?, pero tendiente a ser lo agradable al fin. Pero son también uno, ¿verdad?, ese es otro de los aspectos, ¿verdad?, pero como te digo, si quitamos lo que dije sobre el tema de lo práctico, ¿verdad?, de que cagamos en el water, ¿verdad?, y eso se va hacia otro lado y comemos del plato, ¿verdad?, y eso están separados esas dos cosas, de un mismo sistema. El mismo sistema, acá vamos a decirle que está lo puro y acá lo impuro. Entonces, eso funciona porque, o el ejemplo del sistema, el sistema circulatorio, ¿verdad?, el sistema circulatorio, la sangre oxigenada de las arterias, la sangre evidentemente no apta, ¿verdad?, que es la sangre venosa. Entonces, por más de que estén unidos, como solemos decir, distinción sin separación. Es un mismo sistema, pero está la, ¿cómo dice Jesús? La paja del... Se me fue. Es complicado, por eso te digo, es una cuestión que di ya demasiadas vueltas. Traemos otra vez traernos otra vez al... Y en realidad uno piensa que vos desarrollaste de manera certera, se puede decir, lo que yo traté de expresar en pocas palabras, se puede decir, ¿verdad?, porque definitiva y decididamente, en realidad, comenzaste que aquello, ¿verdad?, se da en cierto nivel de conciencia, con lo cual yo también comencé, ¿verdad? O sea, dado cierto nivel de conciencia, uno puede comprender que todas esas cosas se encuentran inextricablemente unidas y que en eso, en realidad, radica la posibilidad, exactamente como vos dijiste, que el sufrimiento se ausente de la conciencia cuando ella está lúcida. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, el sufrimiento o la enfermedad, que es lo que yo te mencioné, en definitiva puede ser vista como un medio incluso para que uno aprenda. Exacto. Exactamente como vos pusiste el ejemplo de Anandamurti y todo lo demás. En definitiva, justamente a cuento yo suelo traer y tengo siempre presente el nombre que le dan los guaraníes a la enfermedad. Ba'asu, que significa, o sea, que desdoblado ese vocablo, dice ba'e'asu, que significa, traducido al castellano de manera, digamos, simple, sencilla y prácticamente literal, significa la cosa que es la fruta o la madre de lo que fructifica. En realidad esa es, o sea,
la enfermedad es esa cosa, o la enfermedad es la madre de esa cosa que fructifica, en realidad, va y hace. Entonces, en realidad, la enfermedad es lo que le permite a uno ir asimilando. Y desde luego, dentro de la enfermedad está también el dolor, ¿verdad? El dolor de manera muy concreta, que es justamente lo que enseñan los sabios. ¿Te acordarás? Solemos citar lo de San Pablo, ¿verdad? Que con aquel dolor que tenía, que pidió al Señor le saque por 3 veces, y él le dijo: te basta mi gracia, ¿verdad? Porque en la debilidad se perfecciona mi poder, ¿verdad? Y lo que dice justamente Nisargadatta, el placer y el dolor perdieron su dominio sobre mí, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, la mente lúcida o la conciencia en cierto nivel desarrollada, ¿verdad? Cuando superó ese rechazo, esa reacción, así como vos estuviste explicando, ¿verdad? Entonces comprende, y es totalmente cierto, que la capacidad de discernimiento nos permite también ir poniendo en su lugar cada cosa de acuerdo a cada circunstancia. Vos no podés estar mezclando, como ciertamente vos decís, aquello que es físicamente, se puede decir, o naturalmente, o en este proceso de desenvolvimiento de los organismos, que es nocivo visiblemente para la salud. Vos no podés estar consumiendo, ni mucho menos. En algún nivel de conciencia hasta puede decirse que quizás pueda no afectarle no, a uno, eso es lo que le pasa a algunos de los yogis, pero como enseñanza, porque no todos hacen eso ni... No, es evidente, pero lo que yo apunto es justamente, cuando hablo de lo agradable y de lo desagradable, justamente, te cito un poema zen justamente que viene a cuento, que tiene que ver con el taoísmo también, que dice: el método perfecto no ofrece dificultades, excepto que rehúsa hacer preferencias. Y en una parte justamente dice eso, dice también ese mismo poema, 1/10 de milímetro de diferencia basta para separar el cielo de la tierra. Entonces, en realidad, la no distinción en el aspecto esencial de la realidad es imprescindible para que uno se mire y discierna si es que está alzando nomás con el pensamiento lo que le gusta contra lo que le disgusta, que es lo que dice también en ese poema. Si es que me decanto por lo que me gusta meramente, en realidad estoy en un nivel que debo seguir hacia arriba sin ninguna duda. A eso yo me refiero, o sea, que la cuestión de... volvemos al tema o sea, lo que estoy entendiendo es lo que me decís vos, es de que más o menos llegás o vamos llegando a un punto en el cual ya no hay una resistencia hacia lo desagradable, podemos decir. Comprender, y no solamente eso, elegir también en un cierto sentido, sí. No meramente tirarme hacia lo agradable en todos los casos, porque en muchísimos casos eso implica justamente falta de comprensión, falta de lucidez. Bueno, y no tirarme tampoco hacia lo desagradable, ¿verdad? Pero de hecho, por eso es lo que te digo, eso es fundamental para poder justamente llegar a lo agradable definitivo, si la naturaleza fundamental de la realidad es dicha. Bueno, y eso justamente es lo que yo te quise decir con lo que está en la raíz de la vida, lo agradable. Lógico, y por eso te digo. Pero cuando vos planteas algo como que vamos a irnos hacia lo agradable definitivo, ahí no te cuadra. No salimos de la filosofía, eso es lo que te puedo decir. ¿Por qué decir que no salimos? Al contrario, esa es la filosofía, porque esa es la sabiduría. Como digo, cuando uno en sí mismo va constatando que
aprendiendo a soportar lo desagradable, no que uno busca lo desagradable, pero aprendiendo a soportar lo desagradable, se abren, te voy a decir, puertas increíbles que te permiten experimentar la fruición, como le llaman en el budismo, en un nivel de conciencia último al que llega el que sigue el sendero. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad, de ninguna manera nos salimos de la filosofía, porque la filosofía apunta a la comprensión y a la sabiduría esencial. Entonces, desde esa perspectiva, lo natural es todo lo que existe. Lo natural no podemos desdeñar como lo natural el experimentar aquella fruición, aquel gozo que definitivamente forma parte de la naturaleza de nuestro ser, y estamos transitando desde un punto que cuando nacemos, ¿verdad? Bueno, pero lo que yo te digo, cuando te dije cuando salimos de la filosofía es, va a ser inevitable entrar en la metafísica para eso, porque eso es justamente lo que estamos hablando, la resurrección o la iluminación. Entonces, sí, está en la filosofía perenne, pero es otro nivel, yo diría, en el cual, y ahora voy a lo siguiente, porque fíjate nomás lo que el desarrollo posterior del budismo. Sí, decime. Un chiquito nomás en ese punto. Cuando uno llega a la comprensión de la unicidad de todas las cosas, ya no divide entre la física y la metafísica. Todo es uno, todo es natural. Entonces uno ya comprende que lo natural es la vida. Toda la vida es natural. Y esa cuestión de la metafísica es pensar y dejarse atrapar por lo que uno piensa que es lo sobrenatural. En realidad nada es natural y meramente natural, y nada es sobrenatural o meramente sobrenatural. La mente hace esas divisiones necesarias en cierto nivel. Lo que yo o sea, retomaría un poco el argumento en donde vos dijiste, en el cual, por eso te iba a hablar del budismo, de cuando hablamos del sistema circulatorio o de nuestro sistema, una casa, ponerle, ¿verdad? O un drenaje, y el agua potable y el agua sucia no se mezclan, ¿entendés? Eso es lo que yo podría decir, pero hay un discernimiento, y entonces el agua potable corre por un lado y el agua sucia y pútrida va hacia otro lado, y se pueden bajo ciertas o dadas circunstancias, condiciones, se tocan, pero se tocan de una manera en la cual no se pervierte, claro, no se contamina, no se degrada todo el sistema, sino que se mantiene el sistema funcionando de alguna manera. Entonces, a lo que yo iba nomás era, si vos decís, bueno, la comprensión, lo que sea, o la iluminación, la resurrección, no quita finalmente el sufrimiento o el dolor, porque no cambia radicalmente el sistema que preexiste lo que llegó a esa iluminación, resurrección o comprensión o lo que sea, porque eso es todo mi enfoque, yo diría, la realidad en sí, la cual es, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera nos vamos despertando, esa realidad se despierta, como quiera plantear, ¿verdad? Yo puedo decir que hay una especie de evolución, y entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? Por eso me iba al desarrollo posterior del budismo, que ellos hablan del principio del bodhisattva, que el bodhisattva dice, no voy a entrar a la iluminación o no me voy a salvar hasta que todos los seres sensibles del mundo, del universo, se salven antes. Entonces, cuando ellos no sufran ahí, mientras tanto yo voy a posponer mi premio, mi salvación, mi logro, hasta que juntos nos salvamos todos. Entonces, lo cual es básicamente otra forma de decir